¿Qué pasaría si el calendario, así de repente, se convirtiera en una especie de olla a presión emocional? Suena intenso, desde luego. Pues hay una antigua creencia mística que afirma precisamente eso, que durante 49 días exactos al año, el tiempo deja de ser una simple medida lineal, y en su lugar, se transforma en un escáner implacable que destapa todas nuestras debilidades, financieras, sexuales, emocionales. Sí, sería como entrar en un túnel de lavado para el alma, pero sin previo aviso y totalmente sin manual de instrucciones. Literal. Es una experiencia de la que, según las fuentes que manejamos, nadie sale siendo exactamente la misma persona. Y ese es precisamente nuestro objetivo en la inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar un material verdaderamente fascinante del maestro Frank García sobre lo que se conoce como la cuenta del Homer. Un tema que trae muchísima tela. Muchísima. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, estamos hablando de una perspectiva mística y cabalística que sostiene que esos 49 días que van desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en el Sinaí o Pentecostés, pues no son simples jornadas. Son, según el texto, 49 portales o dimensiones. Y lo verdaderamente cautivador de este planteamiento, a mi modo de ver, es cómo conecta una cosmología espiritual de miles de años de antigüedad con aspectos tremendamente cotidianos. Ajá. O sea, no se queda flotando en una teoría abstracta, ofrece directrices muy prácticas sobre cómo gestionar una cuenta bancaria, cómo lidiar con un ataque de ira en la oficina o cómo proteger la salud mental durante un proceso de transformación tan extremo. Claro, y el gancho de todo esto es que cualquier persona que atraviese este periodo puede sentir que su existencia se ha convertido en una montaña rusa emocional de manual, incluso si alguien no tiene la menor idea de qué es el Homer. Totalmente. La gente puede estar experimentando esos altibajos drásticos en su día a día sin comprender el motivo real. Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, para entender las herramientas prácticas que nos van a dar equilibrio, primero tenemos que entender el mecanismo de este caos, que es exactamente lo que detona esta sacudida tan monumental. Bueno, para entender la magnitud de este desequilibrio, hay que observar la arquitectura matemática de este periodo. Estamos hablando de 7 semanas exactas. ¿Sí? Y estas 7 semanas se corresponden con el trabajo sobre las 7 sefirot inferiores de la Cábala, que, para simplificarlo, podríamos definir como emanaciones o atributos de la experiencia humana. A ver, un momento. 7 semanas para 7 áreas. ¿Hay una razón lógica para el orden? ¿O es simplemente, no sé, una lista de conceptos esotéricos sueltos? Que va, hay un engranaje puramente lógico. El proceso va de lo expansivo a lo restrictivo, buscando siempre un equilibrio. Por ejemplo, la primera semana arranca trabajando Gesed, que es la bondad, la expansión, esa capacidad de dar. Vale. Pero claro, dar sin límites genera caos. Por eso, en la segunda semana entra de golpe Geburá, que evalúa la severidad, los límites, la disciplina. Es como el freno del coche. Ajá. O sea, es una de cal y otra de arena. Eso es. Luego, como un péndulo que busca su centro, pasamos a Tiferet, que es la armonía y la belleza en el corazón. O sea, que no es un salto aleatorio ni mucho menos. Es, básicamente, construir un ser humano funcional paso a paso. Exactamente. Y una vez que el corazón viene a armonía, pasamos a Netzait, la constancia y la victoria, para llevar a cabo los propósitos. Después llega Hod, que audita cómo nos comunicamos. Nuestra estructura verbal, entiendo. Sí, la majestuosidad de cómo hablamos. Y a continuación entramos en una semana intensísima, que es Yesod, el fundamento. Aquí se pone a prueba la creatividad profunda, el impulso sexual y, muy importante, la energía económica. Guau. Y ya finalmente el proceso aterriza en Malhut, que es la dimensión física, la capacidad real de materializar todo ese trabajo interno en la realidad tangible. Claro, es que visto así suena un trabajo titánico. Y revisando el material, insinúa que esta recalibración no es precisamente agradable. Habla de un dolor emocional provocado porque hay ángeles o entidades espirituales sacando a la luz todas nuestras flaquezas. Sí, destapando todo lo oculto. El objetivo, según entiendo, sería vaciar y limpiar la vasija antes del gran portal del día 50, que representa la trascendencia total. Y fíjate, esto me hace pensar en una analogía muy tecnológica. A ver, cuéntame. Es como cuando un ordenador necesita una actualización del sistema operativo. Ostras, me parece una imagen mental muy acertada. Es que encaja a la perfección.
Le damos al botón de actualizar y durante un buen rato todo es un caos absoluto. Los programas se bloquean, la pantalla parpadea, el ventilador del procesador suena fortísimo, como si el equipo fuera a despegar, y resulta imposible trabajar con normalidad. Ya, es desesperante. Pues durante esos 49 días de actualización hay confusión e incomodidad extrema. Pero es un mal necesario, porque de lo contrario, el sistema no podrá soportar la potencia del nuevo software que se instalará en el día 50. Si conectamos esta analogía tuya con el panorama general, pues cobra muchísimo sentido que el periodo del Homer no esté diseñado para ser cómodo. O sea, nadie actualiza un sistema operativo para entretenerse. Claro que no. Se hace para arreglar vulnerabilidades. Y aquí el objetivo principal es desmantelar patrones inconscientes destructivos, dejar expuesta la vulnerabilidad humana para poder sanarla. Es que no se puede instalar un código nuevo y potente en un disco duro que está saturado de archivos corruptos. Totalmente. Entonces, si alguien se encuentra en plena actualización del sistema operativo del alma y las emociones están completamente desbordadas, ¿cómo se puede saber qué parte del disco duro está fallando en tiempo real? Buena pregunta. Y aquí es donde entra una herramienta de diagnóstico hipervisual que de verdad me dejó de piedra al revisarla. La vela. ¿Cómo funciona exactamente esta tecnología antigua según el autor? Pues mira, la vela actúa como un panel de control fascinante. Es como un monitor de constantes vitales del espíritu. La vela en sí misma, en toda su estructura, representa la conciencia humana. Vale. La cera que la compone simboliza la materia, el cuerpo físico, las posesiones y los hábitos más arraigados. Y la llama representa la claridad mental, la conexión superior y esa capacidad de recibir energía. Ajá. Entonces, observar el comportamiento de esa vela durante el encendido diario ofrece una radiografía casi instantánea del estado de recalibración de quien la observa. Fíjate que yo siempre he visto lo de encender velas como un acto puramente protocolario o ambiental, pero aquí tiene una utilidad casi clínica. Es que es un diagnóstico. Por lo visto, la llama nos habla de forma directa. Si la llama está estable, vertical y tranquila, indica que hay una mente en calma y una intención alineada. Pero si la llama titila de forma errática, así como asustada, sugiere dudas internas muy profundas. Sí. O quizá que hay una lucha feroz por encontrar equilibrio entre dar demasiado y ser demasiado rígido. Así es, los polos de Gesed y Geburá tirando el uno del otro. Además, el tamaño de la llama es otro indicador súper crítico. Una llama raquítica, que parece casi a punto de asfixiarse, es un síntoma clarísimo de que el cansancio mental y la preocupación están drenando la reserva de energía vital. Madre mía. Por el contrario, una llama altísima, que parece un soplete, pues muestra una tremenda densidad y activación emocional. Esa energía requiere ser canalizada rápidamente mediante la acción, porque si no, terminará desbordándose y quemando puentes. Y por si fuera poco, hay que mirar el goteo de la cera, que añade otra capa de lectura que es digna de un forense. Sí, es muy preciso. Según el texto, si la cera se derrama abundantemente por el lado derecho, señala un exceso de bondad que desprotege al individuo. Si cae por la izquierda, hay problemas de severidad, exceso de límites o incluso agresividad. Y si se derrama justo por el centro, apunta a conflictos no resueltos en el área de los afectos o nudos graves en las áreas sexuales y económicas. Es una pasada la cantidad de información que saca de ahí. Pero, honestamente, el detalle más chocante de todo este tema es la advertencia sobre cómo apagar la vela. Desde luego. Supone una ruptura radical con tradiciones culturales que tenemos muy asimiladas desde la infancia, como soplar las velas de los cumpleaños. Totalmente. Se menciona en la fuente que soplar las velas es una tradición de origen muy oscuro. Esta perspectiva mística afirma que al soplar una llama sagrada, básicamente se apaga un aspecto del arma. ¡Qué fuerte! Se interpreta como un acto de violencia sutil que corta el flujo espiritual de golpe. Por lo tanto, hay una insistencia absoluta en que las velas deben apagarse siempre humedeciendo los dedos, utilizando un apagavelas. Pero jamás con el aliento de la boca. Es un cambio de chip importante. Pero claro, leyendo estas instrucciones tan precisas, no puedo evitar hacer un poco de abogado del diablo. A ver, seamos pragmáticos por un segundo. Bien. ¿Es la vela la que, mediante algún mecanismo mágico, provoca un cambio en quien la observa? ¿O actúa puramente como la aguja del indicador de gasolina del coche? O sea, que simplemente te avisa de que el motor se va a parar, reflejando una guerra espiritual que ya está sucediendo en tu interior.
Pues me pareció una disyuntiva brillante. Y la respuesta, según el material y sin caer en un pensamiento mágico superficial, es que se trata de un circuito de retroalimentación cerrado. Vale. No es que la cera tenga poderes por sí misma. La entidad espiritual correspondiente al portal de ese día interactúa a través del elemento físico. La vela manifiesta el estado interno, sí, es un indicador, Ajá. pero el acto consciente de detenerse, observar la llama y meditar frente a ese reflejo del desorden interior, pues ayuda a reescribir el código interno. Ver el desequilibrio manifestado en el fuego y no apartar la mirada sirve como un ancla visual muy poderosa para sosegar la mente. Entendido. Tenemos el diagnóstico. La vela ha dejado clarísimo que hay un caos emocional tremendo. Ahora bien, no se puede dejar a la gente meditando en el salón de su casa mientras la vida sigue su curso. Obviamente no. Hay que ir a la oficina, pagar facturas, lidiar con el tráfico, y aquí es donde el texto ofrece un manual de supervivencia sumamente terrenal para sobrellevar estos 49 días. Y el primer mandato es muy claro: autoobservación radical y cero reactividad. El principio fundamental es no ceder al impulso. Se exige observar dónde, cuándo y con quién se pierde el control. Si surge un conflicto punzante con un jefe exigente o, yo qué sé, una discusión acalorada en casa, la clave es abandonar el cuadrilátero. Salir pitando de ahí. Hay que evitar esos encontronazos tóxicos a toda costa, entendiendo que el objetivo de este periodo es sobrevivir a la recalibración personal. Tener la razón en una discusión banal pasa a ser completamente irrelevante, porque perder los estribos es, literalmente, ceder la energía al caos. Y esto viene atado a una disciplina física que no perdona. Se insiste un montón en que el estado interno se imprime irremediablemente en la biología del cuerpo. Sí, somos un todo conectado. Así que la receta incluye pautas muy básicas pero innegociables. Comer limpio, dormir las horas necesarias, reducir drásticamente el alcohol o cualquier exceso y mover el cuerpo. Lo básico para funcionar bien. Se trata de crear un escudo físico robusto para evitar que ese terremoto emocional derive en una enfermedad real. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente profunda y sorprendente. La conexión con el dinero. Sin duda. Y fíjate que suele pensarse en el misticismo como algo totalmente separado de lo material, pero aquí ambos mundos colisionan de lleno. Es que une de forma íntima e inseparable la salud emocional y sexual con la salud financiera. Para salir indemne de Gomer, el autor prescribe llevar un registro obsesivo y meticuloso de cada ingreso y cada gasto. Ni un céntimo sin apuntar. Exacto. Hay que taponar cualquier fuga de capital por pequeña que sea. Pero la regla de oro, la joya de la corona que me pareció fascinante, es la siguiente: retrasar cualquier pago de deudas o compras impulsivas exactamente 24 horas. ¡Wow! Es como hacer una auditoría del alma, donde los números de la cuenta bancaria son en realidad los marcadores de nuestro nivel de madurez espiritual. Pues mira, esa regla de las 24 horas tiene un propósito psicológico y energético tremendo. Al introducir esa pausa obligatoria, se rompe en seco el circuito de la impulsividad, el miedo y la ansiedad por el estatus. Te obliga a enfriarte. Eso es. Se crea un espacio que permite lo que se define como coherencia. La provisión económica bajo este prisma no llega sencillamente por trabajar 16 horas al día picando piedra. Llega por alineación. Interesante. Si hay un desequilibrio emocional grave o problemas sexuales no resueltos, el sistema lo interpreta como una fuga de energía generalizada, y el grifo económico sencillamente se cierra para proteger la estructura. Pues mira, para ilustrar este punto del grifo económico, el texto utiliza el antiguo relato bíblico del maná en el desierto. Y resulta que encaja a la perfección con la mentalidad financiera moderna. A ver cómo lo enlaza. Pues el maná, ese alimento misterioso, caía todos los días sin falta. Pero había una trampa. No se podía almacenar en la despensa para el día siguiente porque se pudría. Ah, claro. Esto es brutal porque obliga a soltar la ilusión de control, destruye la avaricia de un plumazo. Enseña a confiar en que la provisión llegará diariamente si el canal está limpio. Es básicamente una forma milenaria de explicar por qué fundir la tarjeta de crédito en un impulso de ansiedad es un error catastrófico. Es que la ansiedad por acumular para el futuro o el resentimiento por la escasez del pasado son precisamente lo que bloquea el flujo en el momento presente. Y eso, fíjate, nos lleva a la recta final de la supervivencia en este periodo. Cuéntame.
Una vez que se ha establecido la disciplina física y financiera, emerge un antagonista, una fuerza que intentará sabotear y dinamitar toda esta recalibración, utilizando el arma más destructiva del arsenal humano, la duda. O sea, tenemos la vela, tenemos la contabilidad impecable, vamos al gimnasio. Pero hay un saboteador infiltrado. Exacto. Para entender cómo opera este antagonista, primero hay que abordar un concepto sobre el tiempo que puede fundir unas cuantas neuronas. Se habla en el material de la descarga en tiempo pasado. Este concepto es alucinante. Apoyándose en textos de figuras como el apóstol Pablo y en episodios como la historia de Gedeón, se plantea que en el mundo de las dimensiones superiores no existen ni el tiempo ni el espacio físico. Por lo tanto, el código divino siempre habla en pasado. Es un giro de perspectiva inmenso. Significa que quien está inmerso en este escrutinio emocional no está intentando llegar a ser una persona equilibrada o un emprendedor de éxito en el futuro. Vale. Espiritualmente, en ese plano cuántico, donde el tiempo no corre, la persona ya es ese éxito. La bendición, el diseño final y perfeccionado de esa vida ya ocurrió. Ya está otorgado. Qué fuerte. El esfuerzo brutal de los 49 días sirve únicamente para crear la coherencia necesaria en el mundo material, permitiendo que eso que ya es aterrice y se vuelva visible. O sea, empleando otra vez terminología tecnológica, en la nube, el archivo de nuestra mejor versión ya está comprado y descargado al 100%. Sí. Pero en el escritorio de nuestro ordenador físico, la barra de progreso todavía marca el 99%. Me parece una ilustración perfecta. Pero claro, justo ahí es donde ataca el villano de la historia. Amalek. Esta entidad que personifica la oscuridad y el caos se infiltra inyectando dudas sistemáticas, apatía y un frío paralizante. Busca pararlo todo. Su único objetivo es detener esa barra de progreso. Empieza a susurrar preguntas venenosas como ¿de verdad crees que mereces montar esa empresa? ¿Qué pasa si este matrimonio es un error gigantesco? ¿Y si te quedas en la ruina absoluta por dar este paso? Es que Amalek se alimenta de la parálisis por análisis. Sabe que la inteligencia superior ha depositado un potencial ilimitado en el individuo. Y como no puede robar ese potencial directamente, intenta que el propio individuo cierre la puerta mediante la incertidumbre y la inacción. Por eso, la batalla durante el Homer es tan agotadora a nivel mental. Y aquí resulta imprescindible hacer una parada en el portal 33, conocido como Lag Baumer. El texto hace hincapié en que el 33 es el número supremo del poder, el dominio y la autoridad material. Sí, tiene un peso histórico increíble. Incluso se menciona un detalle histórico alternativo muy llamativo, que la figura histórica de Yeshua en realidad murió a los 36 años y medio. Y que posteriormente diversas logias de poder, como la masonería, se apropiaron del número 33 por la inmensa fuerza esotérica que alberga. Es un dato muy curioso, la verdad. Según el autor, durante este portal específico se revela una luz y una energía espiritual colosales, convirtiéndolo en el instante óptimo de todo el año para tomar decisiones drásticas. Claro, es el día marcado en el calendario para cortar por lo sano sin mirar atrás. O sea, si hay que presentar una carta de renuncia, abandonar una dinámica destructiva o dar luz verde a un proyecto gigante, el portal 33 ofrece el respaldo energético definitivo para que esas acciones transformen la realidad, silenciando por completo la duda de Amalek. A ver, un momento. Tengo que parar un segundo porque esto choca frontalmente con algo que acabamos de establecer. A ver, dime. Si la bendición ya es un hecho irrefutable en el pasado, si resulta que en el plano superior yo ya soy ese individuo pleno y próspero, ¿por qué demonios hay que luchar a brazo partido contra Amalek? ¿Por qué necesito apuntar el precio de un café en un Excel, medir la llama de una vela y morderme la lengua cuando alguien me insulta en el tráfico? O sea, si el éxito ya está garantizado en el código fuente, ¿no debería fluir todo de manera natural sin tanto sufrimiento y tanta disciplina militar? Pues mira, esa es posiblemente la pregunta más crítica de todo este planteamiento. Y la respuesta, según las fuentes, revela el verdadero propósito del ser humano en la Tierra. Soy todo oídos. Existe una frontera densa entre el plano cuántico y el plano físico. La bendición, el agua, por así decirlo, ya está almacenada en el depósito superior. Ya te pertenece. Sin embargo, la duda humana y la falta de disciplina actúan literalmente como un tapón de plomo en la tubería que conecta ambos mundos. Ah, o sea que el depósito está lleno a rebosar de agua cristalina, pero si abro el grifo en mi cocina, no cae ni una triste gota.
Exacto. Acciones físicas que parecen mundanas, como esperar pacientemente 24 horas antes de pasar una tarjeta de crédito, apagar una llama con los dedos mostrando reverencia, o tragar saliva en lugar de ganar una discusión, pues son en realidad los engranajes mecánicos que giran la válvula. Claro, qué visión tan práctica. Esa pequeña resistencia contra el impulso primario es la fuerza necesaria para arrancar el tapón de la tubería, permitiendo que la realidad cuántica descienda y se materialice en la cuenta bancaria, en el cuerpo y en la paz mental. La materia debe demostrar que es capaz de sostener la luz sin romperse. Es alucinante. Es como teclear la contraseña en el mundo físico para poder abrir un archivo que el universo ya te había enviado. Totalmente. Portales donde no hay escondite posible. Lo emocional, lo biológico y lo económico son sometidos a una auditoría implacable. Una auditoría De las duras. Es una actualización del sistema que duele, molesta y hace mucho ruido. Y la clave maestra para sobrevivir y salir fortalecido es una vigilancia extrema. No reaccionar al conflicto, mantener el cuerpo sano, blindar la billetera contra la impulsividad y rechazar de plano cualquier asomo de duda. Y todo esto partiendo de la premisa radical de que ya somos la versión final a la que aspiramos llegar. Eso es lo más fuerte. Ha sido un análisis realmente revelador, lleno de aplicaciones prácticas. Y antes de poner el punto final, hay una última reflexión extraída directamente de esta fuente que merece la pena ponderar. Algo que apenas se vislumbra en la superficie, pero que posee una profundidad abismal. Adelante, compártelo. El material plantea, casi como un susurro final, que el simple acto biológico de la respiración es una interacción directa e ininterrumpida con la divinidad. Y lo argumenta a través de la numerología sagrada. El valor numérico del nombre inefable, el tetragramatón, es 26. Este número está intrínsecamente ligado a la mecánica de respirar. Y si sumamos sus dígitos, 2 más 6, obtenemos el 8, que es el símbolo universal de la eternidad, de la espiritualidad que trasciende la materia. Ostras, resulta increíble pensar que el simple hecho de llenar los pulmones de aire no es solo biología, sino un código constante. Claro. Y esa es la gran pregunta que queda flotando para los que están al otro lado escuchando. Si la respiración misma encierra un código numérico divino, de contacto ininterrumpido con lo sagrado, ¿cómo cambiaría un estado emocional caótico, una crisis financiera aguda o un episodio de ansiedad paralizante si se tratara cada simple inhalación y exhalación cotidiana con el mismo nivel de reverencia, concentración y asombro con el que se enciende una vela sagrada en medio de la oscuridad? Menuda perspectiva. Afrontar la brutalidad de la montaña rusa, la presión de esta enorme actualización del sistema, sabiendo que el simple acto de respirar es la asistencia técnica sosteniendo la estructura desde dentro, Qué buena forma de verlo. es una idea inmensa para digerir y aplicar. Ha sido un verdadero privilegio desgranar todo este conocimiento, un agradecimiento sincero a quienes nos han acompañado en esta inmersión profunda. Seguiremos buscando más conexiones sorprendentes y más respuestas en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta entonces.